Avisos, bueno, no tan avisos porque la info ya es vieja, pero para que tengan en cuenta, el jueves de la semana que viene, el jueves 6 es el parcial. ¿Bien? Entonces nos quedan 4 clases. Nos queda hoy, el jueves que viene, el lunes de la semana que viene y el jueves de la otra semana. Mi idea es la siguiente. Hoy vamos a terminar el práctico de ecuaciones diferenciales y no sé si ya lo subieron o no, pero lo iban a subir. Hay un práctico nuevo que es de repaso, así como hubo en el parcial anterior, que involucra todo lo... Ahí va, el 13. Entonces, este involucra todo lo que es integrales, ecuaciones diferenciales. Son muchísimos ejercicios porque la idea es esa, es practicar, practicar, practicar. Entonces, mi idea es hoy terminar este, que nos falta ver variables separables. El jueves arrancar con este repaso. El lunes de la semana que viene seguimos con este repaso. Y el miércoles, antes del parcial, hacemos como una clase de consulta. Bien. Podemos ver de última hacerla el martes, capaz, para que no sea tan sobre la fecha. El miércoles de noche tiene clase de consulta para el jueves, capaz que es medio contrita. Sí, estaría bueno capaz cambiarlo para el Sí, martes. Para el martes, estaría bueno, profe. lo vamos hablando, se puede hacer, sí. ¿No? Pero en principio hoy entonces nos vamos a divertir un poco con, bueno, divertir, creo, espero, con variables separables. ¿Bien? Entonces, antes de empezar con eso, que sería el ejercicio 6 en adelante, el práctico 11, ¿tiene alguna duda de lo que está arriba? ¿O de alguna otra cosa? Igual no sé. ¿Quedó claro cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales de orden uno, ya sea homogénea o no homogénea? Sí, más o menos. Falta práctica, más o menos. No, estamos ahí. Bien, está. Practiquen. Como siempre le digo, esto se aprende practicando. Entonces seguimos. Si igual el miércoles se dan cuenta que no hay algo que entendieron de lo anterior, pregunten. ¿Eh? Siempre pueden preguntar. No importa que sea el práctico anterior, nada. La idea es venir medio al día. Medio. Algo fácil en medio porque es muy difícil ir al día. Pero bueno, empecemos con variables separables entonces. Por lo que tengo entendido, algo de esto vieron en teórico, ¿cierto? Mirando la Sí, dispositiva. Entonces, variables separables es un término que involucra un montón de funciones. Y la definición es medio que esto, o sea, una ecuación diferencial tiene, o sea, es de variables separables si yo la puedo escribir de esta forma. Es decir, la derivada primera de y no aparece derivada segunda, no aparece un cuadrado, nada. La derivada primera de y la tengo que poder escribir como el cociente entre una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. ¿Se les ocurre algún ejemplo de eso? Una función que dependa de x dividido una función que dependa de y. Bueno, esto es importante, ¿no? Hay que ver en un momento donde no valga cero esa función. Díganme una función que dependa de x. X a la 2. X a la 2. Y una función que dependa de y que no valga cero. Podría ser pues, un número dividido y. Claro, sería una expresión de y, ya que es el que divide a x, no puede valer cero. Ahí va, o sea, yo quiero que me digan una función de y que no valga cero para ningún y. ¿Ya? Porque está dividiendo, entonces tengo que tener ese cuidado. Yo creo que la más fácil es y al cuadrado, Eh, por ejemplo. Porque y al cuadrado siempre es mayor o igual a cero.
y si le sumo 1, entonces siempre es mayor o igual a 1. Entonces, esto sé que nunca vale 0. Pero hay muchas, o sea, polinomios hay pila que pueden hacer eso. La exponencial podría ser e a la i. E a la i no vale 0, ¿verdad que creo que dijeron eso? Capaz esa es más fácil todavía. Esto es una Y ecuación de... porque si pones Z queda 1. Claro, la exponencial nunca vale 0, entonces yo lo puedo escribir de esa forma. La derivada de i es igual. En el denominador tengo una función que solo depende de x y perdón, al revés, en el numerador tengo una función que solo depende de x y en el denominador tengo una función que solo depende de y. Y además, esa función que depende de y no vale 0. Esa simplemente porque está dividiendo, o sea, no tiene ninguna otra lógica atrás. Como está dividiendo, no puede valer 0. Esto luego quiere decir que no se puede usar en funciones donde sí valga 0. Ahí lo que hay que hacer es el dominio de la ecuación diferencial va a ser todos los lugares menos donde esa función valga 0. Entonces hay infinitos ejemplos así. Cualquier función x que pongan arriba, cualquier función y que pongan abajo, tiene una ecuación diferencial de este tipo. Entonces, hagamos la parte A para entender un poco más. La parte A me dice que resolvamos esta ecuación diferencial y' igual y por h de x, donde no sabemos quién es la función h de x, pero el resultado, o sea, la solución a esta ecuación diferencial me pide que lo escriba en función de la primitiva de esa h. Igual primitiva de h de x. Como no sé quién es h minúscula, no sé quién es h mayúscula, pero el resultado lo puedo dejar en función de h mayúscula. Entonces, después, cuando vaya a un caso particular, es reemplazar. Esto ya lo hicieron en teórico. Capaz no exactamente igual, pero recuerden un poquito cómo hacían para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Se acuerdan cómo eran? Era Sí, de variables cambiables, ¿no? Ujú. Ponemos a la izquierda la sí Ahí va. e integramos a ambos lados. Bien, eso mismo. Y' sobre i tiene que ser igual a h de x. ¿Todos de acuerdo con eso? sí. ¿Y qué pasa si i vale 0? No, y tiene que ser Ahí va. Está bien, se distinto. arranca así, pero hay que especificar eso, ¿no? Si i es distinto de 0, es medio raro ese distinto. Si i es distinto de 0, entonces hacemos esa cuenta. Si fuese 0, ¿qué pasa? Disculpa, me No es perdí cómo real. llegaste a I' dividido I igual H. O sea, yo acá tengo i' es igual a i multiplicado por h de Ah, x. ok, Pasa gracias. muy bien. Bien. ¿Habían dicho algo en este caso? No llegué a escuchar. Cuando i vale 0, ¿qué pasa? Se No anula la existe la función. solución. No, existir existe, ¿no? Porque i es una función. Cuando decimos i de x igual a Ah, i, claro. i No tiene es 0. soluciones, como dijo. No, solución tiene, sí. I de x igual a 0 quiere decir que vale 0 para todos los x. O sea, eso quiere decir que i valga 0, porque i es una función, recuerda. Pero en ese caso, esa función es solución. I de x igual 0 es solución. Porque fijarse que si i vale 0, de este lado me queda 0 por algo que es 0. Y vengo de este lado, la derivada de 0 es 0. Entonces 0 es igual a 0. No es que no exista, sino que simplemente me queda lo que se llama la solución trivial, digamos. La única posibilidad es que valga 0. La justificación es eso. I' va a ser la derivada de 0, que es 0. Y por otro lado, i por h de x, sin importar quién sea h de x, va a ser 0 por h de x, y 0 por algo me da 0. Entonces, i' es igual a i por h de x. I' es igual a i por h de x. Eso siempre va a pasar en las variables separables.
O sea, no tienen por qué hacerlo todas las veces el despegue. Simplemente, si y vale 0, tengo esta solución. Si no vale 0, ahí hacemos lo que ustedes decían. Divido y ahora vamos a integrar y bueno, a ver qué pasa. Ahí es cuando aparecen las soluciones más interesantes, digamos. ¿Cómo seguimos acá entonces? Tenemos y' sobre i igual h de x. Hacemos, tomamos la primera y hacemos cambio de variable. Pero para hacer cambio de variable hay que aparecer una integral o algo, ¿no? Claro. Sí, ahí va, perdón. La integral de y' de x sobre y de x diferencial x es igual a la integral de h chica de x igual a h grande, ¿no? De x. Al final va a ser la primitiva, ahí va. Entonces, primer comentario acá. Siempre se integra con respecto a la variable independiente, la variable x. En este caso es la variable x, ¿no? Que hay que tenerlo en contexto. Siempre es la que está entre los paréntesis. Siempre integramos respecto a la variable independiente. Pues yo podría enterar todo esto respecto a y, pero eso no hace mucho sentido, digamos. Y acá entran dos cosas en juego. Yo puedo ponerle límite de integración o puedo dejarlo sin límite de integración, pero en algún lado poner alguna constante que es la constante de integración. No sé qué camino vieron en teórico. ¿Lo hicieron con límites o sin límites? Vimos definidas. Entonces, entre qué y qué lo evaluaban. Entre A y B. Sí. Entre y b nada más. 0 y x también. 0 y x. Me suena más 0 y x. Pero igual está bien el b, porque acá no hay condiciones iniciales en realidad. Acá Sí, en sería. el teórico presencial lo hicimos entre 0 y x. Entonces hagamos que la condición inicial sea 0. Y de 0 es igual a y sub 0. Y ahí la hacemos entre 0 y x, que coincide con los ejercicios 2 y 3, que siempre hay integrales entre 0 y x. Se puede hacer igual entre y b, una es equivalente a la otra. Entonces lo que decía el compañero, por un lado, voy a escribir esto de vuelta acá grande, tenemos la integral entre 0 y x de y' sobre y de x, igual la integral entre 0 y x de h de x de x. Entonces, esto que está acá simplemente va a ser la primitiva. Aquí la letra me dice que es h mayúscula. Esto va a ser h mayúscula en x menos h mayúscula en 0. No, es respecto de x, por eso dije hoy acá esto de azul. Depende cómo le llamen a la variable independiente, pero siempre integramos respecto a la variable independiente. Acá la variable independiente por cómo arranca el ejercicio es x, porque es lo que está dentro de lo que tiene y. Si estuviesen escribiendo cosas el estilo física, digamos, la notación sería que x' es igual a una función que depende de t sobre una función que depende de x. Ahí habría que integrar respecto a t, pero ahí porque la variable independiente es t. Siempre es eso, siempre integramos respecto a la variable independiente, que es lo que está dentro de los paréntesis de donde está la derivada, digamos. Fijarse acá arriba, y' adentro por esa x. Como está diciendo que la variable independiente es x. Yo tengo que integrar respecto a eso. De ese lado me queda h de x menos h de 0, que es una constante. Y de este lado, ¿qué hacemos? Cambio de variable, profe. Cambio de variable. Bueno, ¿cuál Cambio de fue? variables. Porque tenemos la derivada y por ende u. No llegué a escuchar u, ¿es igual a quién? Que Y ya de tenemos x. la derivada y por ende tenemos u. ¿Pero quién es u? U es i. ¿Va? Y. Entonces, si u es y, tenemos que du es y' de x.
porque y depende de x. Entonces, esto que está acá es du, y esto que está acá es u. En realidad, otra manera de hacerlo, que también de vuelta se cambia de variable, pero sin decirlo, que lo vimos en algún momento esto, que y', usando notación de física, se puede escribir como de y de x. Y entonces cuando multiplicamos por dx, recuerden que yo le dije que esto estaba súper mal, formalmente esto no tiene ni un sentido tachar esto, pero como ayuda de memoria sirve. Al final del día, y' de x termina siendo de y. Entonces me queda la integral de y sobre y. Es lo mismo, ¿no? Porque si u es igual a y, de u sobre u es lo mismo que de y sobre y. Son dos maneras de hacer lo mismo. Entonces, tenemos esa integral. Así que esto que está acá se transforma en la integral entre u de 0 y u de x de du sobre u. O si quieren, 1 sobre u de u. Ahora, u de 0 es y de 0, porque u es y. Y esa es la condición inicial, y sub 0. Y u de x es y de x. Así que tenemos la integral entre la constante condición inicial y u 0 y de x de 1 sobre u de u. ¿Cómo integramos eso? Logaritmo neperiano. Ahí va, ¿no? La primitiva es el logaritmo neperiano y cuando evalúo me va a quedar el logaritmo neperiano de y de x menos el logaritmo neperiano de y sub 0, que es una constante. Entonces juntamos todo. Esto que está acá tiene que ser igual, igual, igual a esto que está acá. Así que logaritmo natural neperiano de y de x menos logaritmo neperiano de una constante tiene que ser igual a la primitiva de la función h menos otra constante. Voy a poner en rojo todo lo que es constante. Lo que está en rojo es constante, porque es una función evaluada en un número. Entonces, recuerden que el objetivo de hallar una solución es hallar un y de x. O sea que acá tenemos que lograr despejar y de x de esta expresión. ¿Cómo podemos hacer? La elevamos al exponente. Primero Todas. aplicamos propiedad del logaritmo. Bueno, ahí vas. Primero se puede aplicar el logaritmo. Y esto que está acá, ¿cómo queda? Logaritmo de y de x dividido y inicial. Legal. Entonces, eso tiene que ser igual a h de x menos h de 0. Ahora sí podemos aplicar la exponencial. O sea, acá también lo podemos aplicar, no es que no pudiéramos, pero al estar este menos, no podemos aplicar eso de que e al logaritmo me da algo, porque arriba tengo resta de exponentes. Entonces, aplicamos exponencial, aplicamos exponencial, y va a quedar e elevada al logaritmo de y de x sobre y de 0 es igual a e a la h de x menos h de 0. ¿Y esto en qué resulta? Y de x sobre y de 0. ¿No? Propiedad del logaritmo y exponencial. Y de x sobre y de 0 tiene que ser igual a e a la h de x menos h de 0. Entonces, y de x, Pasamos multiplicando el inicial. y de x va a ser la condición inicial por e a la primitiva menos h de 0. O sea que si tenemos una ecuación diferencial de variables separables
donde conocemos la primitiva h mayúscula, la solución va a ser esta. O sea, hay que reemplazar, tenemos el resultado. Una pregunta, ahí más arriba, cuando hiciste logaritmo de y de x sobre y de cero, ¿Ah? ¿lo pasaste así por la propiedad del logaritmo? ¿Cómo? Sí, eso. El logaritmo de a menos el logaritmo de b es el logaritmo de a sobre b, esa propiedad. Ahí va, bueno, eso, gracias. ¿Verdad? ¿Le suena conocido eso de algún lado? Y sub 0 por e elevado a una primitiva. Es la solución a ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Claro, observación. H de x es primitiva de h minúscula. Por lo tanto, h de x menos h de 0 no es otra cosa por Barrow que la integral entre 0 y x de h minúscula. Entonces acá lo que tengo es la integral de esta función. Eso es justamente lo que decía el compañero, es la solución de las ecuaciones lineales de orden 1, homogéneas. Lo que está pasando acá es que ese tipo de ecuación es un caso muy particular de variables separables. Si uno sabe resolver variables separables, automáticamente sabe resolver ecuaciones lineales homogéneas de orden 1. No, porque es un caso particular dentro. Reemplazando, o conclusión, la solución a i' igual i por h de x es i de x igual condición inicial, bueno, esto con condición inicial, es i sub 0 por e a la integral entre 0 y x de h de t de t. Vamos a ver. ¿Se ve eso? Lo más grande de vuelta. ¿Dudas de esto? No, Sí, también me di cuenta que si pasamos el IH de X restando, nos queda una de primer orden, ¿no? Sí. Eso es lo que iba a decir. Si ya lo que está acá, o sea, lo que quería acá no está mal, no se olvide que la ecuación es de orden 1 y hemos dicho que la solución era esta integral, pero con un signo de menos la integral. Uno no tiene que creer todo lo que dice el profesor, porque el profesor se puede equivocar o puede hacer trampa. ¿No? Estaba acá en el práctico. La solución era la exponencial, bla, 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 pero con un signo de menos. Yo acá no tengo el signo de menos. Pero lo que pasa es esto que acaba de decir el compañero. Acá, lo que se llama P, está todo el mismo lado de la igualdad. Acá yo tengo el H de este lado. Entonces, I' igual I H de X es equivalente a I' menos, vamos a ponerlo igual acá, H de X por I igual 0. Y por lo tanto la función H es menos P. Si yo tengo esto y acá tengo I' más P de X igual a 0, que era el ejercicio 2,
entonces h es menos p. O al revés, p es menos h. H de x es igual a menos p de x. Y entonces acá puedo poner menos y poner p. Y ahí recupero lo que tenía acá. O sea, realmente son, si quieren pueden pensarlo así. La demostración súper larga que hicimos la vez pasada de tener cosas, en el fondo estábamos haciendo esto. ¿Ya? ¿Dudas de esto? Digamos, entonces, ahora aparecen los ejemplos. Ah, esto era el ejercicio 2. Esa era la parte A. Bueno, la parte B es un ejemplo. Vamos a hacerla porque cambia un poquito. O por lo menos lo arrancamos para ver cómo sería. Me pide resolver la ecuación diferencial y' igual x sobre y, en función de una constante c de integración. Observar que no podemos aplicar directamente lo de la parte anterior. Porque acá teníamos y' igual a y por una función de x. Y acá tenemos y' igual a x dividido y, en vez de multiplicado y. Entonces, no podemos aplicar exactamente lo mismo que hicimos atrás, o sea, en la parte de arriba. Doy de vuelta. No podemos aplicar esto que encontramos acá. Pero ¿qué sí podemos hacer? Lo podemos pasar multiplicando Ahí a va, la i. exacto, podemos repetir, entre comillas, el mismo procedimiento. Digo entre comillas porque en vez de estar dividiendo, va a pasar multiplicando, pero podemos integrar, podemos hacer el cambio de variable, pero podemos seguir haciendo. Vamos a llegar a otro tipo de solución. Esa es la idea. Vamos a arrancarlo. Y' de x igual a x por y. Digamos, esa es la estrategia general siempre que tengamos ecuaciones diferenciales de variables separables. Siempre las resolvemos igual. Ponemos todo lo que tenga y de un lado y derivadas de y de un lado, todo lo que tenga x de otro. Entonces, digamos, primer paso, todo lo que tiene y' de un lado, aparece así, y por y' es igual a x. Segundo paso, que fue lo que hicimos hoy. Tenemos todo lo El que tiene. segundo paso es integrar, ¿no? Ahí va, integramos. Entonces, integramos entre 0 y x y No, perdón. No podemos porque nos pide en función de una constante de integración C. sí, va a aparecer igual ahí como condición inicial. Se puede hacer de la manera o de otra. Da igual. Vamos así. Y' de x igual la integral de x de x. Integramos siempre respecto a la variable independiente. Eso es importante. Variable independiente. Bien. Integral de x, ¿cómo nos queda? ¿No sé si en una integral X indefinida? a la 2 dividido 2. Más una constante de integración. Llamémosle a. ¿No? Me recuerden aquello de que no existe una única primitiva, sino que las primitivas son infinitas a menos de sumar o restar constantes. Entonces, como no tenemos límite de integración, le sumamos una constante a. ¿Y acá qué podemos hacer? No sé si aplicar reglas
integración por partes, porque es una indefinida. Yo pensaba en un cambio de variable, pero no sé cómo hacerlo. Es el mismo que ve de vuelta. O bien se acuerdan que y' de x es de y, o hace el mismo cambio de variable. Y de u va a ser y, entonces de u es igual a y' de x. Entonces esto va a ser de u y esto es u. ¿No? Por lo general, cuando hacemos variables separables, cuando vayamos a integrar la parte que tiene y', el 99% de las veces, si no el 100%, siempre es el mismo cambio de variable. Lo complicado está de este lado, digamos. Y ahí, bueno, pueden aparecer muchas cosas. Entonces, acá tenemos la integral de u. Que u es y en realidad, ¿no? Esta es la integral de y de y. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta integral? ¿Cuál es la primitiva? O una primitiva. U a la x cuadrado sobre 2. U a la 2 sobre 2 más otra constante. Pero u, Profe, ¿sí? esa b, ¿puede ser cualquier número? Sí, son constantes. Ahí ves una constante de integración que depende de los límites de integración. Pero como lo estamos poniendo, no sabemos cuánto valen. ¿Es lo mismo? Eso decía que esto se puede hacer con límites de integración. Es lo mismo que aparece acá. Este 0, este h de 0, digo, sería la constante. Y este logaritmo de y de 0 sería la constante. Cuando vos pones los límites de integración, la constante como que queda encubierta, pero son constantes al final. Estás evaluando una función en un número. Cuando no pones límite de integración, simplemente le pones ahí b, porque no sabes en qué está evaluado. Pero es lo mismo con o sin límite de integración, no cambia nada. Ahí va, gracias. De nada. Entonces me Disculpa, quedo. ¿Sí? me perdí porque, digamos, entiendo que tú definiste U como I, ¿no? Sí. ¿Y por qué del otro lado sustituiste la X por la U? ¿Me explico la pregunta? Porque pusiste U a la 2 dividido 2, o sea, la primitiva de X. No, la primitiva de u. U de u. Sí, Estoy pero... integrando u respecto a u. La primitiva es u al cuadrado sobre 2 más una Ah, constante. ok. No, me confundí con la parte de arriba. No, justo cuadró que son iguales. Claro, estoy haciendo x de x, u de u. Pero no Ok. tiene por qué. Gracias. De nada. Esta flecha que estoy poniendo acá es recordar que u es igual a i. U es igual a i. Entonces esto que está acá es i al cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que i al cuadrado sobre 2 más una constante es igual a x al cuadrado sobre 2 más otra constante. Ok. I al cuadrado sobre 2 más una constante es igual a x al cuadrado sobre 2 más otra constante. Entonces, ahí terminó el segundo paso, que era integrar respecto a la variable independiente. ¿Cuál es el tercer paso? Despejar y Ahí va. Vamos a ponerlo así. Intentar despejar. Intentar porque hay veces que se complica mucho, no se puede. Se llega hasta ahí y hasta ahí se saca la información. Pero en los prácticos y en los exámenes del curso siempre se va a poder despejar. Pero digo, en la vida real después hay muchas veces que no se puede despejar y hasta acá se puede llegar. Igual es un montón, porque uno de acá puede sacar información. ¿Cómo despejamos si de acá? podemos pasar la constante restando, Ahí va. el 2 multiplicando todo y el cuadrado como raíz. Bien, voy a hacer eso, pero vamos a poquito. X al cuadrado sobre 2 más la constante A menos la constante B. Entonces, para escribir menos,
A todo esto le voy a poner otro nombre, C, de constante. Como A y B son constantes, si las resto sigue siendo constantes. Y ahí está la famosa constante de integración C, esa que les pedía el ejercicio. No es otra cosa que la restes. Entonces ahora puedo pasar el 2 multiplicando, este 2 multiplicando. O multiplicar todo por 2, mejor dicho. Y al cuadrado va a ser 2 por x al cuadrado sobre 2 más la constante C. Y si quieren lo podemos escribir como x al cuadrado más 2 veces la constante C. Entonces finalmente y va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más 12. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí. Bueno, casi. Más o menos. Cuando despejamos un cuadrado, hay dos posibles soluciones. Más o menos. Profe, ¿puedes subir un poquito? Sí. Por ahí, por ahí. ¿Puedo bajar? Está, gracias. Entonces, consulta. ¿Se acuerdan que hablamos cuál es una buena práctica cuando uno encuentra una solución? Que está bueno. Verificar. Ahí va. Pero siempre está bueno verificar, porque uno se puede equivocar cuando está integrando. Entonces, verifiquemos. Verifiquemos si realmente es una solución. ¿Bien? Entonces, esa era la función. La ecuación que teníamos era y' igual y por x. Entonces, queremos ver que esta ecuación que encontramos acá, que es una función que depende de x, sea la positiva o la negativa. La ecuación original era y' es igual a x dividido y. Razón, a ver. Bien, gracias. Si no, no iba a verificar nunca. X dividido y. Entonces, bueno. Hay que hacer la cuenta. Tomemos, da igual cuánto tomamos, digo, las dos que tomemos va a verificarlo, si será positiva o negativa, pero para hacerla más fácil, tomemos la solución positiva. Tenemos y de x igual raíz de x al cuadrado más 2c. ¿Cómo derivamos esta función? Primero hay que hacer la derivada de todo eso. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? Propiedad. Encerrar todo en un paréntesis y elevar a medio. Sí, puede ser, pero lo que voy a aplicar es la de la cadena. O sea, eso que vos estás diciendo está, para derivar la raíz está bien, pero lo que hay que darse cuenta es Quedaría, que... ¿Cómo? ¿No, no? ¿Qué ibas a decir? 1 sobre 2 por raíz cuadrada de todo lo que está dentro. Eso es una partecita y después viene multiplicado por lo que está dentro. Por la derivada. Ahí va la derivada de lo que está dentro. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo voy a escribir nada más, pero es eso. Tengo que darme cuenta que acá tengo esta composición de funciones. A x lo estoy mandando a x al cuadrado más 2c, y a esto lo estoy mandando a la raíz. Estoy componiendo dos funciones. Eso lo que me está diciendo es, bueno, vas a tener que aplicar regla de la cadena. Entonces acá, cuando derivemos, tenemos la derivada de y, va a ser la derivada de esto, que va a ser la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz, pero la raíz evaluada en lo que tengo. Entonces, x al cuadrado más 2c
multiplicado por la derivada de lo que está dentro. ¿Y cuánto es la derivada de lo que está dentro? ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado más 2 veces c? Ah, de lo que está dentro. Pero ¿cuánto da? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, me pareció ahí que andaba lento el internet. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, pero se había trancado todo. Sí, sí, me apareció el cartelito de Zoom ese que cuando anda lento el internet. Bien, entonces volvemos a lo que estaba preguntando. ¿Cuánto da la derivada de x al cuadrado más 2 veces c? 2x, 2x, ¿no? Porque c era una constante. claro. Entonces esto va a ser 2x. Así que esto queda 2 veces la raíz de esta función multiplicado por 2x. ¿Y ahí qué puedo hacer? Simplificar. El 2 se elimina. Exacto. El 2 y el 2 se van. Entonces lo que acabamos de demostrar es que y' es x dividido la raíz de x al cuadrado más 2c. Pero ¿quién era la raíz de x al cuadrado más 2c? Y de x. Y Era la función y. Estaba acá, ¿no? Fue lo que diríamos al principio. Entonces, efectivamente, y' es igual a x dividido y, que era nuestra ecuación diferencial. Queríamos probar eso. Una pregunta, ¿qué quisiste explicar con lo que te quedó ahí en el medio? X flecha, x cuadrado más 2c flecha. Ahí va con eso. Esta es la composición de funciones, que es lo que me dice que tengo que aplicar regla a la cadena. Ah, está. Bien. Esto, vamos a poner así. Como tenemos una composición de funciones, tenemos que aplicar regla de la cadena. Bien. ¿Más dudas de esto? Entonces, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Acá no nos van a dar condición inicial y eso? en esta parte no, queda con la constante c. Justamente la parte que Ah. viene te pide encontrar esa constante c para que se cumpla la condición inicial. Ah, está. Bien. Entonces, voy a poner acá, resumiendo, la solución a y' igual x sobre y es y de x igual más menos la raíz de x al cuadrado más 2 veces una constante. En realidad esto pueden ponerle otro nombre de, por ejemplo, porque si c es constante, 2 veces una constante también es constante. En realidad, lo importante de la función es que es la raíz de x al cuadrado más una constante. ¿Podría subir un poco, por favor? ¿Sí? ¿Qué tanto? Ay, no, gracias. Ahí está, gracias. Bien, de nada. Hay observación nada más. Creo que no aparece en el práctico, pero está bueno tenerlo en cuenta. Miren, acá tengo dos posibilidades, tengo más y menos. Entonces está la pregunta obvia de cuál uso. Son dos funciones distintas. Entonces, el signo de y de x se elige
para que coincida con el signo de la condición inicial. Condición inicial. Y fijarse que si la condición inicial es negativa, la función y de x raíz es positiva, porque la raíz de algo siempre es positivo. Entonces, si la condición inicial fuese negativo, la solución positiva no me sirve. Ahí tengo que elegir menos la raíz. Y si la condición inicial es positiva, ahí uso la que es más la raíz. O sea, eso es lo que dice. El signo de la condición inicial, el signo de la condición inicial me da el signo de la función. Si es positiva la condición inicial, uso el más. Si la condición inicial es negativa, uso el menos. Después tengo que hallar la constante C. Eso es otro tema aparte. Pero el signo es eso. Entonces lo que sigue es justo lo que preguntaban. A veces lo dejo para ustedes que se diviertan un poco. Pide determinar la constante C para que la solución, esta que acabamos de encontrar, pase por el punto 1, 1. Eso quiere decir que cuando x vale 1, y vale 1. Esa es la condición inicial, digamos. Y de 1 igual 1. ¿Se entiende eso? Sí. Ejercicio 7 se lo dejo para que practiquen un poco. Observar que son de esta forma, ¿no? Y' igual a i por una función que depende de x. Y' igual a i por una función que depende de x. Y' igual a i al cuadrado, que cambia un poquito, por una función que depende de x. La parte A, digamos, la pueden hacer directamente con esto que vimos acá, con la solución genérica. La parte E va a tener que repetir el procedimiento que hicimos recién. El procedimiento cuando tenemos variables separables, que de vuelta siempre es el mismo. Es despejar todo lo que tenga y de un lado, lo que tenga x de otro, integro de ambos lados respecto a dx, hago las primitivas. Una vez que logro integrar las dos cosas y las igualo, tengo que despejar y de x. El procedimiento siempre es igual. Así que bueno, intenten hacerlo, si no les sale igual pregunten, pero es un buen ejercicio hacerlas. Hacemos algo. Este lo hizo el profe en el teórico. ¿El 8? Sí, el 8. ¿Lo vieron a este en teórico? Sí, me No, suena. los del virtual sí. Bueno. Vamos a hacerlo rapidito, igual venimos bien. Viene para repasar bien y bien. Esto que está haciendo acá, de encontrar estas constantes, tiene un nombre, digo por si quieren buscarlo. No es parte del curso porque no da el tiempo, pero es otro método de integración, que es lo que se llama acciones simples. Es toda una teoría que hay atrás de cómo escribir fracciones complicadas en fracciones simples, valga la redundancia. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque esto es más fácil de integrar, porque es una suma. Pero de vuelta, no es parte del curso, simplemente se los comento por si alguno está aburrido y quiere investigar un poco más de eso. Así que ya. Entonces, PA me pide determinar las constantes A y B para que esa igualdad valga. ¿Cómo podemos hacerlo eso? Me acuerdo que propuse sumar las dos fracciones de la derecha. Ahí va. A sobre I más B sobre 1 menos I y la puedo sumar. Está bien, vamos a hacer eso. ¿Alguien me puede decir por qué está bueno hacer eso?
Si nos fijamos, el denominador común nos va a quedar como el de la izquierda. Ahí va. La razón principal es esa. Cuando yo haga la cuenta, voy a obtener una igualdad de fracciones en donde los denominadores son iguales. Entonces, eso automáticamente me fuerza a que los numeradores sean iguales y puedo trabajar todo con lo que está arriba. La respuesta más corta y más sin pensar tanto, pero que también está bien, es que no hay mucha más cosa para hacer. Sí, o sumo esto, o paso alguna de estas restando, pero estoy mezclando constantes. O sea, como que medio que lo único que hay para hacer es sumar, pero la razón de por qué va a funcionar es eso. Cuando haga como un denominador, todo va a coincidir. Entonces hacemos como un denominador. 1 menos i. Y va a ser a por 1 menos i más b por 1. Y esto va a ser a, b por i, no por 1. B por i. Así que va a ser a más i por b menos a. Todo esto sobre i por 1 menos i. Entonces, ¿qué tenemos? 1 sobre i por 1 menos i tiene que ser igual a más i por b menos a dividido i por 1 menos i. No es a menos i. O sea, a multiplicado, pero si no, te va a ser como un factor común. Perdón, distributiva acá. Por 1 es a, por menos i me queda menos a por i, y la b por i es b por i. No sé si eso responde la duda. Porque lo sacaste de factor común. Saqué i de factor común. Ahí va. Entonces lo que decíamos, así llegamos a una expresión en donde los denominadores son iguales. Entonces, como hay una igualdad y lo de abajo es igual, digamos, eso fuerza que los numeradores tienen que ser iguales. Otra manera de verlo es que si yo paso multiplicando se cancela. En el fondo es eso. De acá, necesariamente, tenemos que 1 tiene que ser igual a más i por b menos a. Y a partir de esta ecuación tenemos que lograr encontrar a y b. ¿Cómo podemos hacer eso? Se me ocurre despejar A y luego sustituir B. Despejar a... ¿Pero cómo despejamos a de acá? Porque, digo, lo tengo metido en dos lugares, ¿no? Lo tengo metido acá y acá. Poder se puede. Puedo despejar A o puedo despejar B, pero es medio complicado. Pensemos un poquito. Tenemos 1 es igual a una constante más i multiplicada por otra constante. ¿Qué tiene que pasar? Hay algo que sí o sí tiene que pasar para que esa igualdad valga. Que B sea igual a A. Ahí va. Y vos lo que estás pensando es que esto sea 0. Porque Sí. en este lado tengo una constante, pero i es una variable. Entonces, si lo que está multiplicando ahí no es 0, yo tengo que a la derecha tengo una variable y a la izquierda una constante. Eso nunca va a ser igual. Entonces, sí o sí lo que tiene que pasar es que lo que multiplica ahí sea 0. Otra forma de verlo es que 1 lo pueden ver como 1 más i multiplicado por 0, justamente. Y queda un poco más evidente. Esto es igual a a más i multiplicado por b menos a.
Entonces agrupamos las cosas que son iguales. Digamos, término independiente con término independiente, lo que multiplica ahí, lo que multiplica ahí. Entonces, de esa, digamos, asignación de que lo que multiplica ahí tiene que ser igual de ambos lados y el término independiente tiene que ser igual de ambos lados, llegamos a que, por un lado, A tiene que ser 1 y por el otro, B menos A tiene que ser 0, que es lo que decía el compañero. B tiene que ser igual a A. Por lo tanto, A es igual a B es igual a 1. ¿Dudas de eso? No. ¿Los demás? Bien, seguimos entonces. Lo que hicimos acá es que, lo que acabamos de probar, es que 1 sobre i por 1 menos i es igual a 1 sobre i más 1 sobre 1 menos i. Ojo que esto no vale siempre, o sea, no es, yo separo esto y pongo un signo de más y queda todo lindo. Justo acá coincidió que hicimos la cuenta y daba 1 y 1, pero no tiene por qué. No, porque uno lo mira así, parece que dice, re fácil, separo, pongo un más y separo lo de abajo, pero no siempre vale. La parte B, que ahora ya se lo dejo a ustedes, pero ya con esto es más fácil, me pide encontrar o hallar una primitiva de 1 sobre i por 1 menos i. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para hallar una primitiva de esa función? Quizá aplicar regla del cociente. ¿Para primitiva? No tenemos regla del cociente para primitiva, ¿no? Para derivar sí, pero para primitiva. O sea, ¿qué es lo que sabemos de integrales? Sabemos que podemos separar sumas y restas, que las constantes multiplicando y dividiendo salen para afuera, tenemos sustitución, tenemos partes y no mucho más. Entonces, ¿qué podremos hacer acá? Ahí va. Tenemos, es lo que les digo a veces, no siempre, pero 2 por 3. Estamos en una parte B. No de casualidad la parte A me pidió hacer algo por esa fracción. Si no, serían ejercicios distintos, pero en la parte A me pidió encontrar constantes para poder escribir esto como una suma de 2 fracciones más simples. Entonces yo ahora quiero integrar eso, uso la parte A. Tenemos que la integral de 1 sobre i por 1 menos i de i va a ser igual a la integral de 1 sobre i más 1 sobre 1 menos i de i, y por propiedad integral, como tengo una suma, esto va a ser la integral de 1 sobre i de i más la integral de 1 sobre 1 menos i de i.
Y estas dos sí ya son más sencillas de hallar primitiva, ¿no? Ya sea haciendo cambio de variables, o alguna que tiene primitiva elemental. Pero eso recuerden siempre, también para los parciales, si tiene un ejercicio de muchas partes, seguramente si da una parte B o C, va a usar la parte A. Por algo se les pidió antes. Así que bueno, a partir de acá ya debería salir. Allá está primitiva, acá ya está primitiva, y al final del día acuérdense de sumar una constante. Porque como no tenemos límite de integración, sumamos constante de integración. Una vez que tienen la primitiva, van a poder hacer la parte C, que es resolver la ecuación diferencial. ¿Dudas de cómo seguir? Sí, estoy pensando en qué regla usar para integrar 1 sobre 1 menos sí. A ver, ¿alguien se da cuenta? Quizá por Barrow la parte de la izquierda me dé logaritmo. Ah, cierto, creo que no puedo usar Barrow. No podemos usar barro, sí. La parte de la izquierda me va a dar logaritmo, estoy de acuerdo. Para esto, ¿qué podemos usar? No sé si estoy pensando en cambio de variable. Ahí va, ¿cuál, por ejemplo? Puedo tomar ¿Quién podría Por ser? barro, U. U sería 1 menos I Ahí va, y de U 1. no, uno no. La derivada de 1 menos i, es menos 1. menos 1. Entonces me queda menos 1 por dx, que por dy, que es menos de i. Entonces, esto que está abajo es u, y esto que está acá es menos de u. una pregunta, por ¿Sí? regla de la cadena no puede salir también, Regla de la o cadena, no, estamos o cualquier integrando. cosa. La regla de la cadena es para derivar. La Sí, prueba, está, si querés la tenés razón. demostración, o sea, está relacionado, sí. La demostración del método de cambio de variable es usar regla de la cadena. Y básicamente estás haciendo lo Eso mismo. que era 1 sobre U. No, al final esto va a quedar menos 1 sobre u. Sí. Esto va a ser menos la integral de 1 sobre u de u. Y ese es el logaritmo. Ahí va. Esto va a ser menos el logaritmo de u. Y acá lo que hago es recordar quién es u. Entonces va a ser menos el logaritmo de 1 menos i. Más una constante, ¿no? Porque como no tenemos límite de integración, hay que poner una constante. Bien. Así que tenemos esa partecita, falta la otra, que ya le habían dicho igual, y luego sumar las dos. Bien. Traten de terminarlo, de última la que viene, si no sale, me preguntan. Bueno, ahora que veo el 9 ya lo hicimos, entonces podemos terminar este capaz. Porque el 9 dice aplicar el método de ecuaciones diferenciales con variables separables para resolver esta ecuación con esta condición inicial y verificar que la solución obtenida es la dada en el ejercicio 2, que fue lo que hablamos hoy al principio, cuando hicimos esta, ¿no? Al final del día la solución termina siendo la misma.
Entonces, no sé si quieren hacer eso. Es medio que ya lo que ya hicimos, pero nada, es hacer lo que ya hicimos. O prefieren terminar este ejercicio. Terminamos ese ejercicio, digo yo. Bueno, vamos por el 8. Entonces no hay nada en la pista. Tenemos la integral esta y me falta esta integral, que esta la habían dicho ya. ¿Cuánto era? Eso es logaritmo también. Esto es logaritmo de i. Más otra Más. cosa. Ok. Entonces lo que estamos diciendo es que la integral de 1 sobre i multiplicado por 1 menos i de i va a ser igual al logaritmo de i más una constante menos el logaritmo de 1 menos i más otra constante. Como siempre, si tenemos constantes sumando, multiplicando o lo que fuese, las podemos agrupar. Todo esto lo voy a llamar c. Soy muy creativo, entonces le llamo c. Así que tenemos logaritmo de i menos logaritmo de 1 menos i más c. Y ya estoy, el resultado ya está. Pero la pregunta que le hago es, ¿podré dejar un poquito más prolijo eso? Esa expresión. Lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿Qué de todas las cosas que hicimos? el logaritmo de i dividido 1 menos i. Ahí va. Recuerden que el logaritmo de a menos el logaritmo de b es lo mismo que el logaritmo de a dividido b. Entonces aplicando eso acá va a quedar el logaritmo de i dividido 1 menos i más una constante. Entonces lo que acabamos de encontrar es que una primitiva de 1 sobre i por 1 menos i es el logaritmo de i sobre 1 menos i más una constante. ¿Dudas de esto? Por ahora no. ¿Los demás? No, No, por ahora no tampoco. Entonces sigamos. Dice, resolver la ecuación diferencial con esta condición inicial. ¿Cómo hacemos para resolver la ecuación diferencial? Recuerden que estamos en una parte C, entonces lo mismo que hoy. Habría que usar la parte A y B, o quizás sobre la B, quizás sobre la A, seguramente sobre la B, porque por ahí es la C, ¿no? Como que va en orden. ¿Cómo podemos arrancar? ¿Podemos pasar el i por 1 menos i dividiendo? Ahí va. Entonces va a quedar i' igual a i por 1 menos i igual a ¿cuánto? 1. 1. Entonces al final del día, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? Variables separables. Es variables separables, porque logré escribirlo en la forma de separables. Logré separar todo lo que tiene i de un lado y lo que no tiene i, que en este caso solamente son 1, del otro. Entonces ya sé cómo tengo que seguir ahora. Logré separar las variables. ¿Cómo sigo?
Hacemos cambio de variable. Vamos a integrar respecto a DI y hacemos cambio de variable. De X, pero hacemos cambio de variable. Entonces, integral de I' sobre I por 1 menos I de X es igual a la integral de 1 de X. Y acá hay dos opciones. O hacemos todos con límite de integración y ya obtenemos el resultado de una, o dejamos todos como integrales indefinidas y ponemos constante de integración por todos lados y al final hallamos la constante. Los dos caminos llegan a lo mismo. Consulta cómo quieren hacerlo. ¿Quieren poner los límites de integración y que el resultado esté pronto de una? Dejamos todo así con constantes y después encontramos las constantes. Pongamos los límites de Capaz hallar las integración. constantes después. Bien. Entonces hagamos todo como integrales indefinidas. La integral de 1 de X, ¿cuánto es? X. X más una constante. No tenemos límite de integración. Y ahora acá, venimos a esto que es lo que decíamos hoy. Tenemos la integral de I' sobre I por 1 menos I de I. De X, perdón. ¿Qué hacemos acá? Esto también es siempre igual, dijimos. Cuando vamos a entrar la parte que tiene I, ¿qué hacíamos? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo integramos eso? Lo de U y de U. Ahí va, se puede hacer lo de cambio de variable U igual a I de X. Que de vuelta acá es lo mismo que poner que esto es de I. O sea, esto va a ser la integral de 1 sobre I por 1 menos I de I. Y conocemos una primitiva de 1 sobre I por 1 menos I. La hallada en parte B. Claro, eso es lo que fue que hicimos en la parte B. Esto va a ser el logaritmo de I dividido 1 menos I más una constante. Entonces, juntando todo esto, tenemos que el logaritmo de I sobre 1 menos I más una constante va a ser igual a X más otra constante. Bien, logramos integrar y llegamos a la igualdad. ¿Cuál era el tercer paso? Despejar. Despejar. Bien, Y despejar y ahí va, ¿no? ¿Cómo puedo arrancar acá? Hagamos, ¿cómo es esto? Exponencial. Y antes de eso puedo hacer algo, capaz, ¿no? pasar la B para el otro Claro, lado. allá sé. Puedo pasar esto para acá y esto lo llamo C. Entonces lo que vamos a tener es el logaritmo de I sobre 1 menos I es igual a X más D. Ahora sí, aplicamos exponencial. E a la logaritmo de I sobre 1 menos I va a ser igual a E a la X más C. Como siempre, E a la logaritmo me devuelve lo que hay adentro. Así que esto de acá es I sobre 1 menos I. Entonces, ¿qué tenemos? I sobre 1 menos I es igual a E a la X más C. ¿Cómo despejamos I? Es que si pasamos el denominador multiplicando, vamos a tener ahí del otro lado. Eso. Va por ahí. Tenemos
y es igual a 1 menos i por e a la x más c. Y es igual a, ¿qué podemos hacer acá? No sé si aplicar distributiva. Ahí va. Podemos. Distributiva. O sea, lo que tenemos que lograr hacer es llevar todo lo que tenga ahí para un lado. Y acá yo tengo i mezclado con una constante. Entonces, para sacarme esa constante, hago distributiva. 1 por la exponencial me da la exponencial. Menos i por la exponencial me da menos i por la exponencial. Menos i por e a la x más c. ¿Cómo seguimos? Pasar el el menos i por la exponencial del otro lado y sacar factor común. Ahí va. I más i por e a la x más c. Tiene que ser igual a la exponencial. Y ahora tenemos i más i por algo. Entonces, este i se puede sacar el factor común. I por... ¿Cómo me queda el factor común acá? Por 1 más e a la x, no sé. 1 más e a la x más. Entonces, ya casi estamos. Quedó medio sin espacio. X más c. ¿Cómo seguimos ahora? Ahí va, paso dividiendo este término acá. Entonces, i de x va a ser e a la x más c dividido 1 más e a la x más c. Y ahí logramos despejar la función i. Y esa constante y que quedó ahí es la que tenemos que encontrar ahora para que verifique la condición inicial. Si hubiésemos puesto límite de integración cuando integrábamos, a esta altura ya no teníamos más constante c y ya aparecía el valor definitivo, digamos. Son dos maneras distintas de hacerlo. Los dos están bien. Que les resulte más cómodo, úsenlo. Entonces, antes de ver cómo hallamos c, ¿dudas de esto? No, ¿Los demás? No, profe. Entonces tenemos esta ecuación y queremos que i de 0 sea un medio, creo que decía. Y de 0 sea un medio. Entonces, ¿cómo hacíamos para hallar las constantes con condiciones iniciales? Decimos algunos ejemplos de esto. ¿Se acuerdan cómo era? Basta con acá reemplazar x por 0 e y por un medio para hallar las constantes. Ahí va. Tenemos que un medio, por un lado queremos que sea i de 0, pero por otro lado sabemos que i de x vale esto siempre. En particular, cuando x vale 0, dar e a la 0 más c sobre 1 más e a la 0 más c. ¿No? Porque x vale 0. Pero 0 más c es c. Entonces, un medio es e a la c sobre 1 más e a la c. ¿Cómo hacemos acá para despejar esa constante? ¿No te queda e a la c más 1? ¿Cómo, perdón? O sea, e a la c. Ah, no dije nada. Capaz que estaba bien, no sé, no logré entender la idea. No, pero creo que para dejármela pensar y ahí te Dale, dale, dale. respondo bien. E a la c sobre 2. Ah, no entendí nada. E a la c sobre 2. Ah, pasaste hasta acá. Sí, no. Por ahí te queda tipo e a la c sobre 1
más e a la c sobre e a la c, y eso te queda e a la c más 1, ¿no? No se puede. A ver, No se puede. no, es al revés cuando podemos, ¿no? Cuando tenemos A más B sobre C, esto es A sobre C más B Ah, sobre C, claro. pero al revés no. Siempre me confundo yo también. Pero observar lo siguiente para hacerla un poquito más fácil. C es una constante. Entonces, E a la C es una constante también. Vamos a llamarle D. Y esto es D. Entonces, siempre que tenemos una función y la evaluamos en un número fijo, me queda un número fijo. Entonces tenemos que un medio es igual a D más, perdón, dividido 1 más D. Y queremos encontrar D para que esa igualdad valga. Entonces C tiene que ser 0. Ahí va, ¿no? Sí, o sea, de acá en realidad lo que sabemos es que D tiene que ser 1, pero D es igual a E a la C. Entonces, juntando esto, 1 es igual a E a la C, entonces C es igual a 0. La constante que estoy buscando es C igual a 0. O D igual a 1, es equivalente. Sí, Tamara, ¿de qué parte? ¿Esto acá se entiende por qué D tiene que ser 1? ¿No? Bien. Se puede hacer lo que vos dijiste, de pasar multiplicando y bueno, te va a quedar una ecuación de orden 1, despejás y te da D igual a 1. Pero justo esta es medio fácil observando. Fíjate que si D vale 1, funciona, y esto al final del día termina siendo un polinomio de grado 1 cuando pasás multiplicando. Entonces tiene una sola solución. De vuelta, si no te das cuenta es lo que vos dijiste. El D, este pasa multiplicando para acá, el 2 para acá, queda todo un polinomio de grado 1 en D, y ahí despejan D y va a llegar a 1. Entonces después juntan las dos cosas, digamos. D vale 1, entonces, perdón, D vale 1 y D es igual a la C, entonces 1 vale a la C. Y la única solución que tiene eso es que C valga 0. ¿No? Porque E elevado a un número me das 1 solamente cuando el exponente es 0. Entonces, de todas las infinitas soluciones que tiene esta forma, la que yo estoy buscando es la que tiene C igual a 0. La solución buscada, o la solución que cumple, que I de 0 es igual a un medio, es I de X igual E a la X sobre 1 más E a la X. Que digamos, esta misma que está acá, teniendo C igual 0. Entonces, así es como encontramos las condiciones iniciales. Una vez que tenemos la solución, ponemos la condición inicial, digamos, reemplazamos X por lo que sea, que aparezca, puede ser 0 u otra cosa, y reemplazamos Y por lo que aparezca. Y después despejamos. De vuelta, si cuando están integrando ponen los valores de las condiciones iniciales, automáticamente les aparece la constante. Vamos a verlo igual. Cuando empecemos el práctico que viene, que es de repaso, hay un lote de cosas diferenciales para hacer. Vamos a hacer algunos otros con ese ejemplo. ¿Dudas? No, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Gracias. Gracias. Pasen bien. Chao.